Hola viajero, toma asiento y caliéntate mientras escuchas. El misterioso caso de El Fausto. El ser humano siempre se ha caracterizado por su naturaleza inquisitiva. La búsqueda del conocimiento y la necesidad de saciar nuestra curiosidad nos ha llevado a explorar innumerables ambientes inhóspitos. Hemos puesto pie y explorado nuestro propio satélite natural, e incluso hemos descubierto indicios de vida en uno de nuestros planetas vecinos, Mercurio. Es por esto que resulta irónico que conozcamos tan poco de esta esfera que habitamos, lo que es más, siendo un planeta conformado en un 70% por agua, ¿por qué nuestro conocimiento acerca del mar es tan limitado? ¿Cómo es posible que sepamos tan poco de las cosas que habitan y ocurren en este inmenso cuerpo de agua? ¿Qué cosas inexplicables suceden a diario en los océanos que nos rodean? Esta historia tiene lugar en el año 1968, en La Palma, Islas Canarias. El pequeño municipio de Tazacorte era hogar de muchos barcos de transporte y de pesca. Uno de estos tantos barcos era el Fausto, un barco pesquero de unos 14 metros de largo y con una capacidad de carga de alrededor de 20 toneladas. Estas características hacían que en muchas ocasiones el Fausto fuera empleado no solo para pesca, sino también para carga y transporte. El dueño del Fausto era Rafael Acosta, y su tripulación usual eran 4 personas, los hermanos Ramón Hernández y Eliberto Hernández, y sus primos, Miguel y Viterbo Acosta. Todos habían estado en la industria durante casi 30 años, así que se trataba de una tripulación de pescadores y navegantes con amplitud de experiencia. El 20 de julio de 1968, a primera hora de la noche, el Fausto partió desde La Palma a una de sus islas vecinas, El Hierro. Su carga eran explosivos que serían usados con fines de agricultura, y su tripulación en esta ocasión sería únicamente Ramón, Eliberto y Miguel, ya que Viterbo se encontraba ocupado organizando un evento para celebrar una de las festividades locales. Unas 7 horas después, llegaron a El Hierro y descargaron los explosivos. Esa noche, Julio García, un hombre de 27 años, se aproximó al barco que recientemente había atracado en el puerto, el Fausto. Recientemente Julio había recibido una llamada de su esposa. Su pequeña hija de 2 meses se encontraba muy enferma y el doctor había prescrito unas inyecciones de antibiótico. Julio había tratado de abordar un transatlántico con dirección a La Palma ese día, pero lo había perdido por unos minutos y el próximo transatlántico zarparía dentro de 2 días. Julio obviamente no pensaba esperar 2 días para ir a ver a su hija, es por eso que le pidió a la tripulación del Fausto que lo dejaran unirse en su viaje de regreso a La Palma. Julio ofreció pagar por su viaje, pero la tripulación del Fausto se negó a recibir pago y decidieron llevar al joven hombre a La Palma de forma altruista. Después de preparar unos 10 kilogramos de fruta para el viaje que les esperaba, el Fausto zarpó con dirección a La Palma el 21 de julio de 1968 a las 2:30 de la madrugada. Se esperaba que el Fausto llegara a Tazacorte a las 10 de la mañana, sin embargo, ninguno de los tripulantes volvería a pisar tierra. El mar de madrugada era tranquilo y la visibilidad era muy buena, se reportó una niebla tenue sobre el mar, sin embargo, no se trataba de nada que fuera a causar problemas mayores, menos aún tratándose de una tripulación tan experimentada como la del Fausto. Una tripulación que había hecho este mismo trayecto en innumerables ocasiones sin ninguna clase de dificultad. Llegaron las 10 de la mañana y no había rastro del Fausto, pasaron las horas y la preocupación crecía, así que, en un intento de calmar a las familias de los tripulantes, Rafael Acosta, dueño del Fausto, ordenó a otro de sus trabajadores zarpar inmediatamente en dirección al Hierro, la misma ruta del Fausto pero en reversa. La esperanza era que ambos barcos se encontraran durante el trayecto y así pudieran saber qué había pasado, sin embargo, eventualmente el trabajador llamó desde el Hierro. Había completado su trayecto sin problemas, pero no había visto a el Fausto, es más, no había visto ni un rastro del barco. Hasta este punto, Rafael tenía plena confianza en su tripulación y creía que se trataba de una falla mecánica que los había dejado varados en medio del mar. Sin embargo, el hecho de que no hubiera ni rastro del barco insinuaba que algo más siniestro estaba ocurriendo. Rafael se comunica con las autoridades y con un equipo de búsqueda y rescate.
Llega el día siguiente, 22 de julio, se envió un mensaje de emergencia por radio a todas las embarcaciones que se encontraban en el área. El Fausto se encontraba oficialmente desaparecido en alta mar. Al mediodía, un bombardero Caza 2111 partió desde la isla de Gran Canaria hacia el oeste, un día soleado, sin una sola nube y con excelente visibilidad. Condiciones ideales para dar con la ubicación del Fausto, pero, de nuevo, ni un solo rastro. Los días siguientes también se hicieron búsquedas tanto por aire como por mar, búsquedas cada vez más intensivas y largas, pero no había ni un solo indicio del Fausto. Era casi como si el barco simplemente hubiera desaparecido de la realidad. Si bien los días pasados habían esfumado la mayoría de esperanzas de encontrar a el Fausto, el día 25 de julio las autoridades marítimas recibieron un mensaje por radio muy prometedor, proveniente de un barco británico, la Duquesa. El barco se encontraba yendo de Sudamérica hacia Holanda y en su trayecto se había encontrado con un barco pesquero varado en medio del mar. Los tripulantes habían hecho señales con linternas. La Duquesa establece las coordenadas del pesquero, 28 grados 15 segundos norte, 19 grados 4 segundos oeste, y no mucho después, cuando se acercaron, la Duquesa pudo confirmar que se trataba del Fausto. Su tripulación estaba hambrienta, deshidratada, quemada por el sol y agitados, pero estaban vivos. El Fausto parecía haberse desviado bastante de la ruta estimada por alguna razón. Las buenas noticias rápidamente se extendieron no solo en La Palma, sino en todo el archipiélago. Habían pasado 4 días desde la desaparición del Fausto y parecía que los días llenos de horror y desesperanza, así como las noches en vela por fin habían llegado a su fin. Con la ayuda de algunos tripulantes que hablaban español, la Duquesa logró entablar comunicaciones con el Fausto. Después de brindarles comida, cigarrillos y agua, la Duquesa se ofreció a remolcarlos hasta La Palma, pero aquí comienzan a suceder cosas inesperadas. El Fausto se negó, no solo el capitán se negó, sus 4 tripulantes, todos se negaron a ser remolcados, en cambio, pidieron que se les diera comida y combustible suficiente para poder viajar de regreso a La Palma por sus propios medios. Todo esto extrañó a los tripulantes de la Duquesa, ¿por qué un barco que se encontraba varado en medio del mar se negaría a ser remolcado a un lugar seguro? La única explicación que podían encontrar era que los 4 hombres se encontraran delirantes. Sin embargo, los tripulantes de la Duquesa confirmaron que, si bien los hombres del Fausto se encontraban asustados por la situación en que estaban, su estado mental era bueno. A diferencia del estado usual en que se encuentran personas en situaciones similares, un estado de colapso mental. Sus decisiones estaban siendo hechas de manera racional y aún así no tenía sentido negarse a ser ayudados. La Duquesa finalmente accedió a la petición del Fausto, les dieron combustible, agua y comida suficiente para 18 horas de viaje e incluso más. Antes de que el Fausto se fuera, la Duquesa preguntó acerca de la falla mecánica que los había dejado varados, sin embargo la tripulación respondió que todo estaba en buenas condiciones. No había fallas mecánicas ni de comunicaciones, aseguraron que el barco se encontraba perfectamente bien. La Duquesa vio cómo el Fausto se iba en dirección al archipiélago y contactaron a Tazacorte. El Fausto se encontraba yendo a casa, hora estimada de llegada, 7 de la tarde del mismo día. El puerto de Tazacorte se convirtió en escenario de una celebración que incluía bebidas, música y baile. Los hijos perdidos por fin volverían a casa. Las familias de los tripulantes, quienes eran el centro de la fiesta, no despegaban la mirada del mar, esperando que sus seres queridos finalmente pusieran pie en el puerto. Llegaron las 7 y el Fausto no había llegado a Tazacortes. Todos brindaban apoyo a las familias, probablemente solo se trataba de un pequeño retraso. El Fausto ciertamente llegaría al puerto en unas horas, no había razón para perder la esperanza. La noche avanzaba, pero el Fausto aún no aparecía. Varios barcos que habían salido horas antes en busca del pesquero no habían regresado. Las familias aún guardaban esperanza, y tratando de que el miedo no se apoderara de ellos nuevamente, pasaron toda la noche en vigilia, esperando que el Fausto llegara. Sin embargo, llegó la mañana y la esperanza se extinguió, en su lugar ahora se encontraba la cruda realidad. El Fausto estaba desaparecido una vez más. Julio 26, la búsqueda continúa,
esta vez intensificada, no uno, sino 4 aviones caza 2111 salieron en búsqueda del Fausto. Volaron hacia las coordenadas exactas en donde la duquesa se había topado con el Fausto. Ese sería el nuevo punto cero, y desde él comenzaron a buscar al Fausto en un radio cada vez más amplio. Muchos barcos tanto militares como civiles se sumaron a la búsqueda. También se pidió ayuda al gobierno peninsular de España, quienes desplegaron varios hidroaviones Grumman y 2 aviones Douglas DC-4. Todo esto hizo que el radio de búsqueda fuera tan o más grande que la misma península ibérica y que esta búsqueda se convirtiera en la más costosa de toda la historia de España. 2.26 millones de dólares fueron gastados tratando de dar con el paradero de El Fausto. A pesar de los enormes esfuerzos y fuerzas de búsqueda desplegadas, el Fausto no fue encontrado y el misterio se había vuelto aún más desconcertante. El 7 de agosto la búsqueda del Fausto fue suspendida y el barco fue catalogado como desaparecido en el mar. Pasaron 2 meses y poco a poco las familias de los tripulantes habían aceptado la realidad, sea lo que sea que hubiera pasado, sus seres queridos no iban a volver. Octubre 9, la embarcación italiana Anna Di Maio se encontraba navegando con dirección a Venezuela. La mañana era oscura y el cielo estaba lleno de nubes, casi presagiando lo que ocurriría a continuación. Todo procedía normalmente hasta que algo rompió la rutina. Enfrente de ellos, en las coordenadas 23 grados 3 segundos norte, 38 grados 30 segundos oeste, podían ver algo en el agua. A medida que se acercaban la figura se hacía cada vez más y más clara, se trataba de un barco pesquero, un tipo de barco que no debería encontrarse ahí ya que no se trata de un barco apto para viajes transoceánicos, pero desafiando toda lógica, ahí estaba, en medio de la nada. El barco flotaba a la deriva, nadie en su volante, su código de llamada, TE2-12-68, su nombre, Fausto. Decidieron detenerse junto al barco. El primer oficial Luciano Acione y un marinero de cubierta abordaron el pequeño barco desolado, no había nadie en la cabina ni en la cubierta. El barco estaba en perfectas condiciones, no había señales de violencia, nada que pudiera explicar por qué este barco no tuviera tripulación. Tampoco encontraron alguna bitácora o diario que explicara el por qué este barco se encontraba en esta situación. Hasta este punto parecía que la tripulación simplemente se hubiera esfumado sin razón. Abrieron la escotilla y descendieron al cuarto de máquinas. El cuerpo de un hombre yacía boca arriba junto al motor de la embarcación. El cuerpo estaba completamente desnudo, además se encontraba momificado parcialmente, a su lado, una radio de transistor. Luciano inmediatamente pidió a su acompañante que regresara a su barco e informara por radio acerca del macabro descubrimiento. Mientras tanto, él siguió explorando con mucho cuidado y minuciosamente, buscando pistas que le pudieran dar a saber qué había ocurrido. No mucho después encontró un pequeño cuaderno, posiblemente perteneciente al hombre muerto. Lo primero que notó fue que muchas de las páginas habían sido arrancadas, posteriormente se supo que habían sido arrancadas un total de 28 páginas. En las páginas que no habían sido arrancadas, las primeras contenían varios números y cálculos simples y algunas notas en español. La primera nota que seguía a las páginas que habían sido arrancadas contenía un texto mucho más elaborado, y, si bien Luciano no hablaba español, las similitudes entre el italiano y el español le permitieron entender que se trataba de una despedida. Acione volvió a su barco, junto con el cuaderno y algunos de los documentos que pudo encontrar, mayormente documentos sobre seguros. 5 horas después del encuentro entre ambos barcos, las autoridades de España y los habitantes de La Palma ya se habían enterado del suceso. El cuerpo sería enviado a España, de esta manera al menos podrían obtener algunas respuestas una vez que lo examinaran a detalle. La intención de la Anna Di Maio era remolcar el Fausto hasta Puerto Cabello, Venezuela. Además de enviar un sobre con los documentos encontrados a bordo del Fausto a La Palma, sin embargo, no mencionaron nada acerca del cuaderno sino hasta algún tiempo después. Quizás los documentos contendrían información acerca de todo lo que transcurrió a lo largo del suceso, y las familias de los tripulantes podrían observar una vez más el barco en el que sus seres queridos pasaron sus últimos momentos. Finalmente, las familias de los tripulantes podrían obtener algún tipo de cierre a toda esta situación.
Sin embargo, 2 días después, el 11 de octubre a las 5:30 de la mañana hora española, las autoridades españolas reciben un telegrama de Anna Di Maio. El contenido del telegrama era cuanto menos bizarro, al punto de causar escepticismo. En medio de la noche y mientras lo remolcaban, el Fausto se había hundido de manera repentina e inexplicable, y de tal manera que había arrancado el cable que lo remolcaba. Se había hundido en las coordenadas 19 grados 46 segundos norte, 46 grados 26 segundos oeste, unos 2.200 kilómetros al suroeste de La Palma y a unos 3.000 kilómetros al noreste de Venezuela. El cuerpo se encontraba dentro del barco, por lo que se hundió junto con él. ¿Cómo era posible que un barco en perfectas condiciones se hubiera hundido sin explicación alguna? Lo único que quedaba ahora eran los documentos y el cuaderno. Cuando finalmente llegaron los documentos a La Palma, Luz, la esposa de Julio García, el hombre con la hija enferma, pudo confirmar que se trataba del cuaderno de su esposo. Esa última página contenía, en efecto, una despedida de Julio a su joven esposa, en la que le indicaba cómo proceder con los seguros que él había pagado y cómo vender sus propiedades para que ella no se quedara sin dinero tras su muerte. El texto terminaba así: no le cuentes nunca a todo lo que me ha pasado. Sabes que Dios quiso este destino para mí. Te quiero. La dirección de Julio estaba escrita al final de la página. Esta era una nota que ciertamente mostraba que Julio sabía que iba a morir pronto. Luz confirmó que esa era la letra de su marido. Lo raro de la despedida era que comenzaba abruptamente y, al parecer, sin contexto. Las páginas arrancadas posiblemente contenían el resto de la carta, además de la explicación de lo que ocurrió con el Fausto. Sin embargo, no hay certeza sobre su contenido. A día de hoy aún hay muchas preguntas sobre el Fausto. ¿Qué pasó cuando partieron de El Hierro a La Palma? ¿Por qué se negaron a que la duquesa los remolcara? ¿Por qué Julio se negó a que remolcaran el barco, aun cuando su hija enferma lo esperaba? ¿Por qué dijeron que todo estaba bien cuando la duquesa les preguntó sobre qué había sucedido? ¿Qué le pasó a los demás tripulantes de El Fausto y por qué solo había un cuerpo? ¿Qué había en las 28 páginas arrancadas? ¿Quién arrancó las páginas y por qué lo hizo? ¿Por qué se hundió si se había confirmado que el Fausto estaba en perfectas condiciones? Muchas son las teorías que buscan explicar este misterio, desde nazis y submarinos de guerra a una simple cadena de pequeñas circunstancias que, de a poco, condujeron a el Fausto a su fatídico final. Quizás ustedes también tengan sus propias teorías, los animo a compartirlas en la caja de comentarios. La única certeza que tenemos en cuanto a el Fausto es que nunca sabremos lo que ocurrió en realidad, y es posible que la verdad de lo sucedido haya sido arrancada y posteriormente se haya hundido en el mar, para nunca ser descubierta.